Dios. Queremos en esta hora, una esperanza viva, en la 106.3 FM Bendición, queremos compartir la palabra de Dios. Queríamos compartir para los amigos en Daniel 3 y nos dice así, el título es Rescatados del horno de fuego. Es tremendo, ¿no? Este mensaje o la palabra de Dios, y dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos todos los que dijimos hace un ratito, ¿no? Los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores. Estaban los oidores también, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, ¿no? Gloria a Dios. Y dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento, gloria a Dios, dice, y os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos al son de la bocina, la flauta, el tamborín, el arpa, el salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Gloria a Dios, ¿no? Qué tremendo este rey Nabucodonosor. Se cree que era una estatua de sí mismo. Él realmente tenía mucho poder, ¿no es cierto? Él había conquistado muchas naciones, gloria a Dios. Y realmente era un hombre que creyó ser ya tan poderoso, que se creyó Dios a sí mismo, y querían que esa estatua que él mismo había levantado, que el pueblo se arrodille, todos los grandes, ¿no es cierto?, los gobernadores y todos los sabios de aquellos tiempos, que se arrodillen delante de aquella estatua. Y había puesto como castigo a aquellos que desobedecieran a arrodillarse ante esta estatua, echarlos a un horno de fuego, ¿no? Yo creo este hombre realmente era era un hombre muy cruel. No había nadie que se ponga delante de él y realmente tema, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Era un hombre que realmente infundía temor, miedo, y estaban todos, aún muchos judíos que llegaron a estar en Babilonia y teniendo la posibilidad de volver a su tierra, gloria a Dios, se quedaban ahí, porque más adelante, cuando Daniel, ¿no es cierto?, intercede para que Dios, ¿no es cierto?, vuelva a reedificar en Jerusalén, muchos están cómodos en Babilonia, muchos están comodísimos. ¿Por qué? Porque realmente Babilonia era muy rica, digamos, había mucha prosperidad, había abundancia de alimento, realmente había un buen pasar en Babilonia. Pero había un rey que era idólatra, donde se creía a sí mismo Dios, y bueno, y puso como ley, ¿no es cierto?, esta ley de que todo aquello que cuando escuchen los instrumentos, ahí nomás se arrodillen, ¿no? Gloria a Dios. Y yo creo, mirando muchas veces estos tiempos donde estamos en Río Grande, Tierra del Fuego, esta bendita provincia que tanto nos ha dado,
¿Y cuántos vivimos en este lugar, ¿no es cierto? Gente que realmente nunca tuvo nada y de repente aquí pudo alcanzar cosas materiales impensables, ¿no? Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando vivía en el norte, por necesidad tuve que vender mi vehículo y llegué a pensar en mi corazón de que nunca más iba a tener un vehículo como el que tuve. No podía, en mi mente no podía percibir o podía pensar que yo miraba lo que yo ganaba, digo, es imposible que vuelva a tener este vehículo. Y me puse eso en mi corazón y realmente yo veía, muchas veces pasaba por las estaciones de servicio y sentía ese olorcito a nafta y lloraba, porque creí realmente que nunca más iba a poder tener aquel vehículo. Y yo creo que muchos que han venido del norte han crecido tanto, han sido tan bendecidos, pero nunca, ¿no? Se acordaron de Dios. Nunca se acordaron de aquel que los guardó, ¿no es cierto? Que los trajo, los acobijó acá en Río Grande, en Tierra del Fuego, los bendijo con toda bendición. Muchos que no conocen a Dios han tenido, mirad, casa, auto, lo tienen todo. Y muchos también que cristianos, que la bendición parece que tanto material, parece que engrosó su corazón y también se alejaron de Dios, ¿no? Y como dice acá, ¿no es cierto? Cuando escuchaban aquellas músicas, aquellos ritmos, se arrodillaban ante aquella música, ¿no? Gloria a Dios. Y hoy creo que también podemos denotar que hoy la música es lo que muchos por ejemplo, hay gente que tiene aflicciones y busca la música para de que de alguna manera puedan alcanzar una paz en sus corazones. La música llegó a un punto, a una cultura tal, ¿no es cierto? Gloria a Dios, que hoy el diablo a través de la música implanta pensamientos tanto de adulterio, tanto de fornicación, tantos en la música también viene incluida el rechazo a Dios, a los propósitos de Dios, a la ley de Dios, a todos los propósitos santos de Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Todas las cosas buenas que tiene la Biblia, hoy en la música es como que hay un desprecio, ¿no? hacia la palabra de Dios, y muchos están arrodillados ante aquella idolatría, aquel ídolo que quizá no es una imagen, pero sí podemos decir que hoy la música viene a ser como un ídolo para muchos, pero no todos se doblegaban ante aquello, ¿no? Gloria a Dios. Dice que en el versículo 8:3:8, Daniel 3:8 dice: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, flauta, tamboril, etc., dice, en el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y ahí los nombra, ¿no? Sadrach, Mesac y Abed-negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abed-negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesac y Abed-negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que ha levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa y todo instrumento os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿No? Qué tremendo y cómo qué soberbia este hombre, que ya era tanto lo que se había enriquecido, tanto orgullo, tan engrosado su corazón, que decía: ¿qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Pero sin embargo estos jovencitos, porque eran jóvenes, más o menos se calcula que tendrían unos 16, 17 años, más de eso no tenían. Dice: Sadrach, Mesac y Abed-negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí estaban estos jóvenes valientes, gloria a Dios. Quizá eran flaquitos, quizá no eran en persona, ¿no es cierto? Quizá no parecían que valían mucho, gloria a Dios, delante de aquel soberbio, aquel que lo tenía todo, gloria a Dios. Pero sin embargo desafiaron al rey diciendo: mirá rey, nosotros servimos a Dios y no vamos a hacer todo lo que tú nos mandas que hagamos. Nosotros, y directamente dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y después dice: y sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, ¿no? Gloria a Dios. Yo creo que hay una generación en Río Grande, en Tierra del Fuego, una generación de jóvenes que están buscando a Dios de todo corazón. Una generación que realmente se aparta de las cosas de este mundo, que se aparta aún de las cosas que afectan, ¿no es cierto?, a la ley de Dios. Buscan la santidad de Dios, están procurando, ¿no es cierto?, día a día. Jóvenes quizás que tratan de dejar una huella en Río Grande. No hace mucho pude observar, yo justamente iba para mi trabajo y vi un grupito de 6 jóvenes, entre los cuales tenían remeras donde decía Cristo te ama, y venían con sándwiches y con una latita de gaseosa, y iban a los que estaban, a los que están en la calle, ¿no es cierto?, aquellos hombres que están en situación de calle. Estaban tapados, hacía mucho frío, no hacía frío, era medio veranito, estaba más o menos el tiempo. Pero sí llevaban un sanguchito y la gaseosa, y cuando le daban decían: esto viene de parte de Jesús, decían aquellos jóvenes. También haciendo una vez fila en el hospital, también ahí llegaron un grupito de 6 jóvenes también, de los cuales eran 3 hermanas y 3 hermanitos, también con el logo Jesús te ama, y venían con un termito con té y con café. Y realmente había gente que estuvo toda la noche esperando un turno, y ahí llegaban estos jóvenes valientes a hacer, ¿no es cierto?, a dar un poquito de café caliente a la gente que está esperando, que estaba con frío. A muchos estaban con criaturas. Realmente, y yo observo a aquellos jóvenes y me gozo dentro de mí y digo: qué lindo ejemplo, ¿no? Qué lindo ejemplo. Mientras muchos jóvenes están delante de aquel rey Nabucodonosor, ¿no es cierto?, están en los bailes, están sacudiéndose, ¿no es cierto?, postrados ahí adorando al Dios de la música, en los boliches, oliendo alcohol y viniendo de la droga y cuantas cosas. Hay un grupo de jóvenes que realmente hace la voluntad de Dios, mira al prójimo y los ama, ¿no es cierto?, y procura hacer algo y dejar una huella marcada. Yo creo que estos 3 jóvenes dejaron una huella marcada en lo que se respectaba, ¿no es cierto?, gloria a Dios, en aquel lugar. Yo sé de que cuando el rey Nabucodonosor se encontró con esto, que era alguien que él daba una orden y todos tenían que hacer lo que él decía, pero acá hubieron 3 jóvenes que se opusieron, ¿no es cierto?, gloria a Dios. En la Babilonia, no me salía la palabra, ellos dejaron una huella en Babilonia. Babilonia significa lugar de confusión. Entonces el rey Nabucodonosor, dice así la palabra de Dios, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces los varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice que los ataron, ¿no? Gloria a Dios. Los ataron y los tiraron en aquel tremendo horno ardiendo. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, calzados, y fueron echados en el horno ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjate vos qué tremendo, ¿no? Estos
Cuando quisieron tirar a estos 3 jóvenes dentro del horno, aquellos hombres vigorosos, con el mismo calor, murieron instantáneamente. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Ya no estaban atados, ¿no? Gloria a Dios, sino que ya estaban sueltos. Y dice, ellos respondieron, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Gloria a Dios. Ahí estaban estos 3 que confiaron plenamente en Jehová de los ejércitos, y Jehová envió a un ángel a que los libre, ¿no es cierto?, de aquella situación. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesach, Abed-nego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, el capitán y consejero del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Qué precioso, ¿no? Qué lindo. Dice, entregaron sus cuerpos. Y como dice la palabra, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Así también nosotros entreguemos nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Debemos guardarlo, debemos cuidar nuestro cuerpo. No dejarnos llevar, ¿no es cierto?, por la idolatría de este mundo, que son muchas veces, algunos es la música, otros son la bebida, otros el alcohol, muchos pueden ser otras cosas que nos alejan del Evangelio. Son muchas las cosas, ¿no? Gloria a Dios. Pero qué lindo cuando dejaron aquella huella. Y también hace referencia, yo me imagino que antes de entrar en ese horno de fuego, quizás estos jóvenes leyeron Isaías 43:2, que dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo creo que habrán tenido en mente ese versículo que Isaías 43:2 estaba escrito por lo menos 600 años antes de que esto ocurriera. Ellos estaban aferrándose a la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que estamos en estos tiempos difíciles, donde es muy difícil la apostasía, muchas veces las situaciones que están sucediendo. Muchos están pasando por el fuego en este momento. Muchos en este momento, gloria a Dios, están pasando por situaciones muy delicadas. Muchos han perdido sus trabajos. Muchos, esta mañana hubo alguien que se quiso tirar del puente. Yo no sé qué le habrá pasado a aquel joven por su cabeza. Quizás pensó que no había más solución para su vida. Muchos están, cuánto sufrimiento, cuánto dolor en familia. Quizás lo tienen todo materialmente, pero espiritualmente dentro sienten un vacío, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Yo creo que es tiempo de volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Job dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Cuántos quieren tener paz en esta hora? ¿Cuántos? El Salmo 118 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Hoy es el día de salvación. Salmo 34:19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo creo que la Biblia nos exhorta y nos habla y nos dice que nuestra esperanza tiene que estar en Dios. Dios, así como estos jóvenes confiaron plenamente en Dios, nosotros también, que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros bienes materiales, todo lo que tenemos nosotros en nuestra vida,
todo está en las manos de Dios. Y si somos buenos administradores, si obedecemos la palabra de Dios y no cerramos nuestra vez en nuestro puño cuando tenemos y podemos ayudar a alguien, obedeciendo a la ley de Cristo, ¿no es cierto? El amor al prójimo. Y yo creo que de esa manera vamos a ser librados de muchas cosas, ¿no? Quizás haya un recorte de personal, pero vos estás sirviendo a Dios, vos estás obedeciendo su palabra, estás ayudando a su obra y estás de todo corazón, das para la obra de Dios, no estás cerrando tu puño al prójimo, al necesitado. Dios te va a guardar también en esa hora de la prueba, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Muchos que hoy quizás se reían de Dios, mirá, Dios esto, aquello, hoy están con un rostro triste porque quizás han perdido su trabajo, quizás están pasando por algunas aflicciones, alguna enfermedad, y quizás sea el momento propicio para llevarle un vasito de agua a aquel, ¿no es cierto? Que en un tiempo estaba como eso, ¿no? Se arrodillaban ante Nabucodonosor, que es el diablo. Hoy, ¿no es cierto?, es necesario aquellos que dejaron aquella huella, aquellos que vieron a aquellos jóvenes, aquellos gobernadores quedaron asombrados, aquellos sabios de aquellos tiempos quedaron asombrados, ¿no es cierto?, de aquellos jóvenes, de ese amor tremendo hacia Dios, ¿no? Esa confianza que tuvieron en Dios. Y nosotros debemos tener confianza. Esa es mi palabra final, que confiemos en Dios. Confiemos en Jesús. Él está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Nosotros vamos a dejarle a Dios muchas veces, pero Él nunca nos abandona. Él siempre está esperándonos con los brazos abiertos y que nos volvamos a Él. Volvámonos a Él en paz, como decía la palabra, ¿no es cierto? Qué linda es la palabra de Dios, que nos volvamos a Él. Y también hay un versículo, gloria a Dios, hay un versículo que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué lindo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Qué lindo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Este es nuestro Dios. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Tenelo en cuenta, así dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Ya cerramos, hacemos una pequeña oración. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad, Dios, que tuvimos en esta noche de compartir esta palabra. Te pedimos, Señor, también nosotros que podamos dejar una huellita, Señor, en Río Grande, Tierra del Fuego. Mira por los pródigos, mira por los que hoy están padeciendo alguna situación, Señor, en su salud, una situación, han perdido quizás su trabajo material. Señor, dale fuerza, esperanza, que no puedan ellos en esta noche, cuando recuesten se puedan acostar en su cama, puedan meditar en ti, Señor, en tu palabra, y encontrar una esperanza en tu nombre, Señor, en tu palabra, Dios. Envía a tus siervos a aquellos lugares, envíalos a tiempo, Señor, para que hablen tu palabra, que muestren, Señor, que la bendición más grande que podemos tener en esta tierra es a Jesús en nuestro corazón. También te pedimos por los que están en la cárcel, Señor, que están orando día y noche, Señor, para ellos también un día recobrar la libertad y hacer tu voluntad. Quizás muchos se negaron a predicar la palabra, vivían en los deleites y ahora están en la cárcel y conociendo tu palabra, diciendo: Señor, dame una oportunidad más, Señor. Envía a tus siervos a aquellos lugares, Señor, para que puedan predicar tu palabra. También te pedimos que uses a los enfermeros que hoy están orando en el hospital, a los médicos cristianos que también se encomiendan en tu nombre, Señor, cada vez que van a hacer una operación o van a hacer algo en tu nombre, Dios, porque ellos también están creyendo que la ciencia muchas veces habla, pero hay cosas que no pueden explicarlo porque son espirituales, ¿no es cierto? Gloria a Dios, dale fuerza y ánimo, Señor, envía siervos a aquellos lugares. Gracias, Señor Jesús, te damos una esperanza viva. Este programa lo hacemos en tu nombre, Señor. Bendice esta radio, la 106.3, bendice la continuidad de estos programas, y en el nombre de Jesús, bendice a nuestro hermano Iván y bendícenos en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, gracias por esta oportunidad. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos queridos, gracias, amigos, por haber estado una noche más con nosotros. Nos veremos, si Dios quiere, el próximo viernes en una esperanza viva, Así que gracias, yo me deleito, me voy contento para mi hogar. Así que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo grande, amén.